Buenos días amigos y bienvenidos a nuestro canal de Encuentro con la Historia. El video pasado nosotros estuvimos trabajando sobre las técnicas de estudio. Ahí diferenciamos dos momentos muy importantes cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de texto a nivel escolar. Un primer momento al cual llamamos como lectura inicial, momento de visualización rápida del texto, el cual nos da pistas sobre todo para identificar con qué tipo de texto estamos trabajando, y un segundo momento el cual podemos definir como de lectura profunda. En este segundo momento nos ayudamos con instrumentos como por ejemplo el lápiz, la regla, y subrayamos aquellas ideas principales que consideremos más importantes y podemos sumarle a esto las anotaciones al márgenes a realizar en el texto que sinteticen a su vez esas ideas principales. Una vez cumplidas estas dos etapas de aproximación a los contenidos de cualquier tipo de texto, estamos en condiciones de poder sintetizar aún más la información de los mismos. Para eso, hoy vamos a trabajar con tres técnicas de síntesis de la información fundamentales. Por un lado, el resumen, por otro lado, el esquema y en tercer y último lugar, los mapas conceptuales. Todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida escolar un resumen, pero tratemos de definir y conceptualizar lo que es un resumen. Un resumen es una síntesis de la información de la forma más breve posible. Está caracterizado generalmente por usar palabras, oraciones y por tener una redacción acorde con el texto que se está resumiendo. Lo importante a destacar en el resumen es la idea principal que se encuentra en el texto que estamos estudiando, las partes de ese texto, el tema de cada parte y si las hubiere explícitas las opiniones del autor o buscarlas a través del desarrollo del texto mismo. Dos características tiene que tener un buen resumen para que nosotros lo consideremos efectivamente como válido. Un buen resumen debe de ser, por un lado, claro. Lo tengo que leer y tengo que entender lo que me está diciendo el resumen. Y por otro lado, tiene que ser breve. Es decir, brevedad en el texto y claridad del mismo son dos elementos fundamentales para estar frente a un buen resumen. Si a esto le sumamos nuestra opinión sobre el tema que se esté trabajando en el texto, bueno, ahí estamos frente a un resumen excelente. Para mostrar sintéticamente, esto que tenemos escrito puede ser considerado un resumen, ¿no? En particular, este trata sobre los distintos tipos de textos y acá se hace una breve definición de cada tipo de texto, ¿no? Esto es un resumen de un texto aún mucho más amplio, en donde nosotros subrayamos y escribimos las ideas principales y los conceptos fundamentales. Por otro lado, otra forma de síntesis de la información muy utilizada por los estudiantes es la del esquema. Justamente, el esquema es muy distinto a un resumen. Un esquema representa jerárquicamente un texto, es decir, es la representación jerárquica del mismo, del texto. Y plantea sobre todo un elemento fundamental, que es la subordinación entre lo principal y lo secundario, entre los conceptos más generales y los conceptos más particulares. Un esquema lo reconocemos fácilmente, hay una cantidad de símbolos que nosotros utilizamos en la elaboración de los esquemas. Ahí encontramos flechas, recuadros, llaves, dibujos y por supuesto palabras clave. Todo esto nos permite expresar de forma gráfica el contenido del texto que estemos esquematizando. Por ejemplo, nosotros acá presentamos un esquema en el cual vemos todos los elementos mencionados. Vemos palabras clave, vemos flechas, vemos llaves, vemos recuadros, ¿sí? Y relaciones, una relación en este caso jerárquica, descendente de los conceptos más generales hasta los conceptos más específicos o más particulares. En este caso el esquema refiere a un tema general
que lo vamos a estudiar en próximos vídeos, que es un proceso histórico en el cual las aldeas se convierten en ciudades y luego darán inicio a las primeras civilizaciones. El tema comienza con el título, ¿sí? El esquema planificado, título general del mismo, conceptos espaciotemporales donde ubicar esas primeras civilizaciones, y particularmente acá tratamos el tema de la economía, ¿no? Y acá diversificamos el concepto: por un lado la economía productiva y por otro lado las actividades que implica esa economía productiva en estas primeras civilizaciones. Como bien se puede observar en el esquema que hemos mostrado, existe una jerarquización, un orden de mayor importancia conceptual desde conceptos más generales hacia conceptos más específicos. Otra forma que es muy habitual en el ámbito académico para sintetizar la información y que se crea a partir de distintas corrientes de la psicología y la pedagogía, como puede ser el constructivismo, es la de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales lo que hacen es representar relaciones significativas entre conceptos, relaciones significativas entre proposiciones. Lo que se busca con el mapa conceptual, a partir de la teoría de Ausubel, es que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Que nos deje algo, que tenga que ver y que reestructure justamente nuestros conceptos. Pretende integrar conceptos justamente en una estructura organizativa de la información, y uno de sus objetivos es establecer relaciones conceptuales. Y al igual que el esquema, plantea una relación y una jerarquización de los conceptos generales a los conceptos más específicos. La diferencia es que el mapa conceptual tiene relaciones de ida y vuelta. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo de mapa conceptual, en este caso uno elaborado por nosotros, que tiene que ver con el concepto de historia, ¿sí? Nosotros nos podemos mover por el mismo y vincular en las distintas formas que contienen palabras. Esas palabras son conceptos que están relacionadas con el tema a tratar, que en este caso es la definición de historia. Las palabras están englobadas en estas formas elípticas y unidas a otras palabras, conceptos, por conectores que le dan sentido a la lectura del mapa conceptual. Por ejemplo, yendo hacia una primera conceptualización de la historia, podemos decir que la historia es investigación de hechos y acciones protagonizados por el hombre como individuo y como sociedad. También definimos a la misma como una ciencia social, la cual no predice, pero sí aporta orientaciones para futuras acciones, estudia el pasado de la humanidad y pretende en ese estudio del pasado establecer un diálogo entre las sociedades del ayer y de hoy. En definitiva, estudia los cambios transcurridos en el tiempo, y esta definición se nos va a vincular con este otro concepto que cerramos centralmente, en el cual definimos a la misma como la ciencia de los hombres en el tiempo. Esta es una definición que hemos tomado de un prestigioso historiador francés. Lo que nos importa de esto es ver la estructura del mapa conceptual, es visual, ¿no? Y nosotros podemos recorrer los conceptos allí vertidos en todas las direcciones. Por otro lado, y como último técnica de síntesis de la información, y que la encontramos en muchos libros de texto, vamos a cerrar con los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos que buscan justamente un orden previo de la información, es decir, el cuadro comparativo organiza la información de acuerdo a criterios que están previamente establecidos. Por ejemplo, en este cuadro comparativo nosotros organizamos distintos tipos de datos referentes a el proceso de hominización de la humanidad. Acá nosotros ponemos en esta columna el nombre del homínido científico, la datación, es decir, cuántos años en el tiempo está fechado ese homínido, qué antigüedad tiene, la ubicación geográfica de los restos,
la alimentación del mismo, la altura, la capacidad cerebral y algún otro dato que nos parece interesante. Esto nos permite visualizar toda la información y a su vez comparar un homínido con otro en todos los aspectos ya mencionados. Muy bien amigos, con esto hemos hecho un breve repaso de los instrumentos que nos van a ser útiles en la vida escolar, en la vida liceal, para poder potenciar nuestro aprendizaje. Muchas gracias y la próxima estaremos ya enfocándonos particularmente con un concepto de definición de la historia.